Ok, chiquillos. Bueno, en la sesión del día de hoy vamos a trabajar con la división de polinomios, ¿ok? Bueno, antes de empezar a comenzar y empezar a trabajar cómo se desarrolla la división polinómica, decirles que cuando la división de polinomios da de resto cero, o sea, cuando no sobra nada, entonces nosotros vamos a poder factorizar. Y en cambio, cuando tiene un resto que no es igual a cero, ahí es una división que, o no vamos a poder transformar esa división en una factorización, ¿ya? El objetivo de nosotros es factorizar, recuerden que vamos hacia lo que es el límite, y ahí vamos a necesitar la factorización. Bueno, existen dos tipos de división de polinomios. La primera, que nos sirve para todo, esa es la diferencia, que la división de polinomio, la primera que vamos a trabajar, sirve para todo, y la segunda división, que es el método de Ruffini, solamente nos sirve para ciertos tipos de división, ¿ya? Esta es más compleja que la otra, lo vamos a estar analizando paso a paso. Lo primero que se hace cuando uno va a dividir un polinomio, tenemos un polinomio enorme, 2x elevado a 5, más 4x4, más 4x3, más 7x elevado a 2, más 8x más 3, está dividido por x cuadrado más 2x más 1. ¿Sí? Lo primero que yo hago cuando divido polinomios es colocarle, antes que todo, un signo menos acá adentro. ¿Sí? Acá adentro va a haber un signo menos, y ya van a ver por qué. ¿Ok? Ya, lo primero que yo tengo que hacer es encontrar una expresión algebraica que al multiplicarla con x cuadrado me dé como resultado 2x elevado a 5. ¿Sí? La idea es que acá adentro me dé la misma expresión algebraica que acá arriba, porque con ese signo menos se va a transformar en negativa y después esto lo vamos a sumar hacia abajo. ¿Sí? La idea es que se vaya, para poder ir eliminando y bajando el grado a cada uno de los polinomios que es el exponente. ¿Okay? Entonces vamos con el primero. X cuadrado por cuánto me daría 2x elevado a 5, y ese número sería 2x elevado a 3. 2x elevado a 3 por x cuadrado daría 2x elevado a 5. ¿Sí? Ok. Ese mismo 2x tiene que multiplicar a s y a s, es decir, tenemos que multiplicar al divisor. Entonces 2x al cubo por 2x quedaría positivo 4x 4, y 2x al cubo por 1 sería positivo 2x al cubo, ¿sí? Y acá, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que restar, ¿sí? Porque ese signo menos haría que se cambie a negativo y a negativo, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, 2x5, y aquí este sería negativo 2x5, entonces esto se elimina, ¿sí? Quedaría 0. Ese también quedaría negativo. Entonces, 4x4 menos x4, ese también se elimina, ¿sí? 4x3 y 2x3, como este es negativo, va a quedar 2x3 positivo, ¿sí? Luego, al igual que cuando nosotros dividimos, se bajan todas las cifras siguientes, es decir, quedaría más 7x cuadrado más 8x más 3, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que hacer? Nuevamente lo mismo, colocamos un signo menos acá, ¿sí? Y vamos a hacernos nuevamente la misma pregunta. X cuadrado por cuánto me da 2x al cubo. Entonces acá debería ser más 2x cuadrado, ¿sí? Entonces 2x cuadrado, no, perdón, 2x solamente 2x. 2x por x cuadrado daría 2x al cubo, ¿sí? 2x por 2x daría positivo 4x cuadrado, y 2x por 1 daría positivo 2x. Nuevamente vamos a tener que sumar hacia abajo. Al sumar hacia abajo, ese con ese negativo se van el 0. 7x cuadrado, y con ese negativo quedaría menos 4x cuadrado. Entonces quedaría 3x cuadrado. Y acá quedaría negativo 2x y positivo 8x quedaría positivo 6x, y se baja la cifra siguiente, que sería el positivo 3. ¿Sí? Y por último, x cuadrado por cuánto me da 3x cuadrado, entonces acá debería ser por positivo 3. ¿Sí? 3 por x cuadrado, recuerden que primero se le coloca un signo negativo adelante, entonces 3 por 2x cuadrado daría 3x cuadrado, 3 por 2 serían 6x, y 3 por 1 serían 3 positivo. Al restarlo, ese como es positivo y ese negativo se van, ese como es positivo y ese pasa negativo, si hace 0 se va, y ese como es positivo y ese pasa negativo también se va, por lo tanto el resto sería 0. ¿Sí? Entonces tenemos una división exacta. ¿Qué significa esto? Que si yo multiplico x cuadrado más 2x más 1 y lo multiplico por 2x al cubo más 2x más 3, si ustedes hacen esta multiplicación, entonces ustedes van a llegar
al primer polinomio, el polinomio que nosotros estamos dividiendo. Es decir, este polinomio grande, yo lo puedo representar como la multiplicación entre esos dos polinomios, y eso me va a servir para factorizar. Ok, chiquillos, eso entonces era lo que era una división exacta. Para eso me sirve, para escribirla como multiplicación. Vamos ahora cuando uno, por ejemplo, nos dé inexacto. Vamos a hacer un ejemplo también. Ok, chiquillos. Vamos ahora entonces a ver una división polinómica donde el resto no nos dé cero, es decir, no se puede llegar a la factorización o a transformarla en una multiplicación entre dos términos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el polinomio 3x a la cuarta más 4x al cubo menos 3x cuadrado más 5x más 3 dividido por x más 2. ¿Bien? Lo mismo, se trabaja, se le coloca el signo menos delante, ahí está, y tenemos que buscar un número. ¿Qué número multiplicado por x, o qué expresión algebraica más bien multiplicada por x me da 3x elevado a 4? Entonces eso sería 3x elevado a 3, ¿cierto? 3x elevado a 3 por x, 3x elevado a 4. Quedaría ahí. Y luego 3x elevado a 3 por 2 serían más 6x elevado a 3. ¿Sí? Ok. Hacemos la raya entonces para poder restarlo. Quedaría 3x4 y con ese negativo, ese se transforma en negativo, por lo tanto todo eso se hace 0. ¿Sí? Ese como era positivo, con ese va a quedar negativo. Entonces va a ser negativo 6 y positivo 4. Es decir, va a quedar negativo 2x al cubo, va a quedar ahí. Bajamos la cifra siguiente, es decir, quedaría negativo 3x cuadrado más 5x más 3. ¿Sí? Nuevamente colocamos un signo menos delante y nos preguntamos nuevamente x por cuánto me da negativo 2x al cubo. Entonces, la única forma de multiplicarlo sería por negativo 2x cuadrado. Negativo 2x cuadrado por x daría negativo 2x al cubo. ¿Sí? Y negativo 2x por 2 daría negativo 4x cuadrado. ¿Sí? Y bueno, nuevamente hacemos la suma hacia abajo. Ese signo menos con ese signo de adelante va a quedar positivo y al sumarlo entonces va a ser 0. ¿Sí? Este como era negativo, perdón, con ese signo menos va a quedar positivo. Y 4 positivo menos 3 va a quedar una x cuadrado. Es decir, simplemente colocamos x cuadrado, bajamos la cifra siguiente, que es el más 5x, más 3. ¿Sí? Y por último, ¿cierto? X por cuánto me da x cuadrado, por positivo x. Entonces, x por x, recuerden que se le coloca un signo menos delante, x por x sería x cuadrado, x por 2 serían positivo 2x. Hacemos la línea de la resta. Ese como era positivo se termina siendo negativo, y negativo x cuadrado y positivo x cuadrado, esto se me elimina, se me hace 0. Ese como era positivo y con ese signo menos se hace negativo, negativo 2 y positivo 5, quedaría 3x positivo. Y bueno, bajamos la cifra siguiente que es el 3. Acá ya no vamos a poder seguir buscando ningún número, ¿cierto? Porque ningún número multiplicado por x me va a dar... Ah, sí, todavía tenemos una opción. Podemos multiplicar por... Bueno, colocamos el signo menos acá, ¿cierto? Y aquí tendríamos que colocar el 1. Entonces positivo 1. 1 por x sería... Perdón. Acá debería llegar a 3x. Entonces tendría que multiplicar por 3. 3 por x serían 3x, ¿sí? Y 3 por 2 serían positivo 6. Y al restarlo acá, cuando ese se hace negativo, esto se hace 0, y ese queda negativo 6. Y negativo 6 más 3 quedaría negativo 3, sería el resto. ¿Se dan cuenta? Cuando se puede expresar como multiplicación, ese resto tiene que quedar como 0, ¿sí? Y acá no queda como 0, es decir, si yo multiplico x más 2 por esta expresión que está acá, no voy a llegar a eso, porque me van a faltar esos 3 negativos que están acá. Ok, chiquillos, esa es la división polinómica. Vamos a trabajar entonces ahora con lo que es la división a través del método de Ruffine, que es mucho más simple, ¿ya? Pero tiene sus limitantes, ¿sí? Limitantes las vamos a